13 al 19. He traído a esta sala 4 proyectos de los últimos años, desde 2013 a 2019, 4 proyectos distintos. Suelo trabajar así con ideas globales, algunos proyectos están abiertos, otros ya los he ido cerrando. Y en este caso uno se titula Territorio Interior, que está basado en la fotografía microscópica de la sangre, en la que voy descubriendo planetas, mapas, continentes, y lo desarrollo a través de la fotografía digital con algún retoque digital. El siguiente proyecto se titula Cartografía Humana, que también está relacionado con la cartografía. Me interesan mucho los mapas y la representación de los planos, y se basa en huellas humanas, huellas reales con distintos pigmentos que conforman también islas y geografías que luego voy añadiendo pues, los símbolos de los mapas y de la cartografía, líneas de rumbo, coordenadas. El siguiente proyecto se titula Ruinas Menores. En mi tierra, yo soy de Soria, pero en muchas otras geografías pues quedan muchos restos de ruinas de edificios que en su momento pues eran más o menos importantes, pues de fábricas, incluso de majadas, de arquitectura más sencilla, más rural, pero que se han convertido en ruinas, y yo les quiero dar esa importancia visual considerándolas que son elementos artísticos que están protegidos como en un museo, pues, o bien por urnas de cristal, por el cordón de terciopelo, por un vigilante que las cuida. Entonces son visiones un poco curiosas, utópicas de esas ruinas. Y el cuarto proyecto se titula Construcciones atemporales. También en este caso son todas de mi tierra y son proyectos pues, o que no llegaron a consolidarse, proyectos arquitectónicos o de ingeniería, o que se quedaron obsoletos. Entonces se ven pues, alguna urbanización fantasma, de esas que se construyen y se quedan a medias, construcciones que no se sabe muy bien qué propietario tienen, y también son como estampas fantasmagóricas de nuestra geografía. Sí, muy bueno. Este es un ejemplo de una fotografía del proyecto de Territorio Interior. Lo que se ven parecen planetas o satélites dándoles la luz de un astro estelar, pero realmente es una foto microscópica de mi propia sangre que he usado. Se ven los glóbulos rojos incluso, de tal forma que tengo una cámara de fotos Nikon Coolpix cuyo objetivo coincide con el diámetro del microscopio, y me pude adentrar en este mundo fotográfico microscópico en el que aparecieron primero esta serie de planetas que luego se van modificando ligeramente con algún retoque digital, pero muy poco, y luego acercando más el objetivo y el zoom se descubren pues, nuevas geografías ya más cercanas, que es lo que transformo en mapas y planos.